Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por continuar con nuestra programación. Bienvenidos a nuestro segmento Legal y Humano. Como siempre, nos acompaña nuestra querida amiga Catherine Matos. Gracias. Bienvenida, Catherine. Siempre un placer para mí compartir con ustedes. Y hoy tenemos un tema bastante interesante que creo que a todos los padres nos interesa mucho. Se trata del bullying en las escuelas, en nuestros hogares. O sea, se da en tantos lugares y lo vemos a diario. Así es, muy interesante el tema porque precisamente es una palabra muy famosa últimamente, como muy moderna. Entonces es bueno que la población entienda de qué se trata. El bullying no es más que un abuso psicológico, incluso puede ser hasta físico, pero tiene la particularidad de que tiene que darse entre personas iguales. Es decir, no puede haber una diferencia de poder con relación a la persona. Yo no le puedo hablar de bullying respecto del abuso que comete un padre a sus hijos si no hay un maltrato. El bullying se da entre niños, generalmente en las escuelas o en una academia o en ese nivel de igualdad, pero no deja de ser un abuso físico y que afecta evidentemente el desarrollo de la persona que los recibe. Y un abuso emocional en muchos casos, porque hemos visto casos en donde algunas veces acosan al niño, o sea, por su apariencia, por sus gustos, por alguna decisión de los padres, etcétera. Sí, definitivamente es muy común en las escuelas, ocasiona un daño muy grave porque el niño, precisamente como no tiene la madurez para recibir o responder a ese tipo de abusos, como por ejemplo lo haría un adulto que quizás puede reponerse por sí mismo de cualquier ataque que reciba de un compañero de trabajo, cualquier burla, el niño le cuesta más emocionalmente recuperarse a eso y lo que hace es que se deprime, le da temor exponerse a situaciones sociales, tiene problemas de insomnio o para comunicarse. Entonces, la responsabilidad de formar a nuestros hijos de manera de que sean capaces de respetar al otro ser humano y no burlarse o minimizarlo por cualquier condición es muy importante para prevenir lo que es el bullying. Pero desde el punto de vista legal, sí, ahí me gustaría llegar, porque yo sé que muchos padres se preguntan, ¿hay algo que yo pueda hacer legalmente en contra de esas personas que están acosando a mi hijo? Bueno, mira, es un poco complejo porque la ley 136-03 no contempla de manera expresa el bullying como un tipo penal, ni el código penal. Pero si nos vamos, como te decía, la condición de que sea realizado por un menor de edad respecto a otro, le da una connotación muy particular porque no es cualquier abuso o maltrato. Es una condición entre iguales. Entonces, no lo encontramos de manera expresa en la ley, pero sí nuestra legislación sanciona cualquier abuso psicológico, verbal o físico que se cometa con relación a un niño, niña o adolescente. Y también contempla sanciones para los niños, niñas y adolescentes que cometan infracciones. Entonces, si dentro de la ley buscamos esos dos artículos, podríamos encontrar sanciones. Claro, las sanciones permitidas aplicables a un menor de edad. Eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de sanciones? Bueno, la regla es que sean sanciones socioeducativas, regenerativas, que no afecten el desarrollo del niño, sino que le permitan reinsertarse a la sociedad y poder corregir la conducta. Incluso se puede hacer un proceso, una denuncia ante el Ministerio Público, se hace una citación a los padres y al niño imputado de cometer el abuso. A partir de los 13 años es que son imputables. O sea que ya estamos hablando de adolescentes. Exactamente. Anterior a esa edad nuestra legislación no contempla ningún tipo de sanción. Entendía el legislador que antes de esa edad era imposible que un niño o niña cometiera cualquier acto perjudicial a otro, pero la realidad ha superado a la legislación
y es donde crea un vacío en cuanto a que no se regula de ninguna manera cuando niños de 7, 8 años incluso logran anular psicológicamente y emocionalmente a otro niño. Entonces, ahí básicamente... Incluso físicamente en algunos casos. Claro que sí, los niños son muy crueles, pueden llegar a ser sumamente crueles, entonces, incluso hasta con los adultos. Exactamente. Entonces, ahí el único abordaje es el psicológico, el terapéutico, la supervisión tanto de los padres como de los educadores, que tienen un rol determinante porque pasan la mayor parte de tiempo en la escuela. El bullying obligatoriamente tiene que ser con otra persona en un círculo que compartan, y ese es el colegio o la academia. Entonces el rol del maestro es determinante en prevenir y observar que cuando un niño le denuncia que ha recibido o que otro niño le hace sentir mal, pues no dejarlo pasar como algo normal, sino tomar las consecuencias que con respecto a su edad amerita, y sobre todo crear campañas de concientización de lo que es el bullying, del daño que puede ocasionar a una persona y de las consecuencias negativas. Hay casos que incluso llegan al suicidio. Exactamente. Y a trastornos alimenticios. La situación es muy grave. Hay niños que se rehúsan a ir a la escuela, por ejemplo, claro, cuando se sienten acosados. Hay otros niños que simplemente optan por el suicidio. Así y es. Se ha visto. Así es. Y un elemento importante, Carolina, es que ahora, como te decía, es algo muy moderno o muy popular la palabra bullying, sobre todo porque hay más acceso a las redes sociales, pero siempre ha existido. Claro. Siempre ha existido. Yo recuerdo que en el colegio siempre habían grupos que trataban de burlar a otros o de ponerle los motes o porque ese es otro punto sobrenombres, que tocas, el hecho de los grupos. Sí. Porque por lo general un niño puede decirle algo al otro, pero por lo general cuando estamos hablando de un bullying ya bien drástico o dramático, se trata de un grupito, claro, de niños que aísla a uno en particular o a otros, y entonces se crea esa división que el adulto, bajo la supervisión a la cual está, tiene inmediatamente que intervenir y crear consecuencias de disciplina en relación a eso. Eso es muy importante, poner sanciones disciplinarias, pedir la colaboración de los padres. Hay muchos padres que están conscientes, pero hay otros padres que no les gusta que le llamen la atención a sus hijos, y entonces esa actitud no ayuda a que el niño cambie, sino que al contrario fortalecen la actitud. Incluso justifican la conducta del menor. Exactamente, y simplemente lo que estamos haciendo es fomentando una persona violenta que tiene un vacío emocional y que lo refleja o trata de llenarlo minimizando al otro, porque dentro de sí no está a gusto con alguna situación o que se da en su hogar, quizás la ausencia de uno de sus padres o quizás porque es víctima de abuso. Entonces, más que justificarlo, el niño que lo comete tiene que ser también abordado para determinar qué está pasando, que su satisfacción es lastimar a los demás. Claro, e incluso te voy a decir, tengo la vivencia de que en una ocasión un niño le dijo a mi hija pequeña, como de 4 años, le dijo: tus padres no te aman, y le dijo en ese momento: tu comida es asquerosa. El caso es que cuando yo fui a hablar con las profesoras me dijeron que justamente su conducta, la conducta del niño, era porque el niño tenía problemas en el hogar, los padres tenían problemas y se reflejaba de esta forma en la conducta del niño que estaba en terapia y todo esto. Y justamente es un reflejo de lo que pasa en los hogares. Pero mira qué interesante ejemplo das de cómo tú de manera inmediata primero escuchas a tu hijo, le prestas atención, sacas de tu tiempo y vas al colegio, que es la actitud correcta. ¿Para qué? Para que ese niño sienta que está protegido, claro, que otro día no lo debe permitir, y ese tipo de confianza tenemos que crear en nuestros hijos, que nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de hacerlo sentir mal, porque eso es abuso y inmediatamente ellos lo detectan,
cuentan con nuestro apoyo. Y eso es el llamado que le hacemos a los padres y a las familias, de que no lo dejen pasar por alto, de que no es una situación entre niños y que nosotros no debemos entrar. Es verdad que hay que darle herramientas para que ellos resuelvan sus conflictos, pero mucho ojo cuando se trata de abuso, cuando se trata de bullying. Y también hay algo interesante que debo decir, es que estudios científicos han demostrado que por lo general los niños que se dedican a bulear otros niños, a acosar a otros niños, crecen y se convierten en adultos con problemas que incluso entonces en sus relaciones interpersonales tienen problemas también de ese tipo de acosar, de molestar, de imponerse en las relaciones interpersonales que tienen cuando son adultos. Así para es. que tú veas hacia dónde va la repercusión. Así es, y lo importante que es la prevención, y sobre todo que sepan que nuestra legislación establece sí sanciones a partir de la edad de 13 años a cualquier niño, niña o adolescente que cometa un hecho en perjuicio de otro. Excelente, Catherine. Bueno, por favor, dile al público que siempre nos ve cómo pueden comunicarse contigo, cómo pueden contactarte. Bueno, nuestra página es Matos Mateo Abogados y también matosmateo.com. Estamos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, y sobre todo a través de nuestro correo electrónico legalyhumano@gmail.com. Gracias, Catherine, como siempre, es un placer siempre tenerte aquí. Te agradezco mucho que siempre sacas el tiempo para conversar con nosotros sobre temas tan importantes como este. Un placer para mí. Y a ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Vamos a la pausa en este momento, pero no se vayan, que regresamos en breve con más contenido.